buenas tardes y conexión oportuna porque Roberto Torres, que ha estado durante muchos kilómetros rodando en solitario, se ve ahora en compañía de Enrique Aja cuando se rueda en cabeza de carrera por el kilómetro 135 de etapa. Así pues, dos hombres que ruedan destacados: Enrique Aja del Grupo Deportivo Teca y Roberto Torres del Lotus Zahor. Ahí están las imágenes un poco deficientes. Comprendan ustedes las tremendas dificultades que las condiciones atmosféricas están creando a todo nuestro equipo técnico, pero en cualquier caso queda el documento de la imagen de Enrique Aja por delante de un Enrique Torres que en el kilómetro 6 de etapa se marchaba, dejaba la disciplina del pelotón, y por el sprint especial de Sebares en el kilómetro 18 ya pasaba con 1 minuto 15 segundos sobre Jourdan y Panín. Por el kilómetro 42 esa ventaja ya era de 6 minutos y 25 segundos, y por el paso del puerto de Arnicio, kilómetro 48, la mantenía el corredor nacido en Montpellier que dirige Miguel Moreno sobre los colombianos Pedro Saúl Morales, Martín Farfán, Óscar de Jesús Vargas, Álvaro Pino y Santiago Portillo. Ahí comenzaron a tener problemas algunos compañeros de Pedro Delgado como Julián Gorospe y José Luis Laguía, que posteriormente en el llano entre Arnicio y La Colladona se reintegraban al pelotón. Por la meta volante de Río Seco, kilómetro 74, Roberto Torres pasaba con 7 minutos y 41 segundos sobre Estefano Colagé y Miguel Ángel Iglesias, que daban tiempo al pelotón. En el ascenso de La Colladona ya comenzaba a descender espectacularmente la ventaja de Roberto Torres, que todavía pasaba primero y que hace unos instantes ha sido alcanzado por Roberto Aja, por Enrique Aja. Juan Carlos Rivero nos pide paso también ya desde la Moto 2. Vamos a ver cuál es la situación de carrera por detrás. En este instante, por detrás de Roberto Torres y Enrique Aja, se ha formado un grupo de 6 corredores. En principio eran 2 y 4 los que habían saltado del pelotón, pero hace tan solo unos segundos han terminado por fusionarse estos 6 hombres que llevan una diferencia de aproximadamente unos 150 metros con respecto al gran grupo. En estos seis hombres son Juan Tomás Florit, Néstor Mora, Herminio Díaz Zabala. También vemos al corredor del Seur Casajús, al francés Snold y al portugués Pinto Castro. Aunque estamos viendo por delante a este corredor, el austriaco Helmut Besselberger del equipo Caja Rural Orbea, que en estos momentos marcha por delante de ese grupo al que nos acaba de hacer referencia Juan Carlos Rivero. Este es el tercer grupo. Sí, exactamente. El austriaco Besselberger hace cabeza de puente entre Roberto Torres y Enrique Aja y estos 6 hombres. Entre medias está el austriaco Besselberger del Caja Rural, y a continuación el pelotón. Vamos a tratar de establecer referencias. Moto 1. Adelante, Alberto. Pasa ante nosotros el corredor del Caja Rural a 1 minuto 40 segundos de los dos hombres que marchan en cabeza. Recordamos que son Enrique Aja y Roberto Torres, los dos corredores que en estos momentos son cabeza de carrera. Aquí les vemos el representante del Teca y el representante del Lotus Zahor, que lleva desde el kilómetro 6 de la etapa escapado y por tanto está realizando un enorme desgaste a lo largo de la jornada de hoy. Adelante, Alberto. 2 minutos al grupo de 6 hombres. Sí, 2 minutos y 2 minutos 15 segundos al grueso del pelotón o al pelotón principal. Por lo tanto, Ramón Pizarro, la situación exacta de la carrera. La situación exacta de la carrera cuando faltan aproximadamente 18 kilómetros para el final es la siguiente: Roberto Torres y Enrique Aja en primera posición. A 1 minuto y 40 segundos el austríaco del Caja Rural Helmut Besselberger. Ahí tienen el rodar de Helmut Besselberger, que lleva una exigua ventaja. Mira hacia atrás porque por detrás le viene el grupo integrado por Jaime Tomás Florit, Néstor Mora, Herminio Díaz Zabala, Casajús, Patrice Snoll y Antonio Pinto, a 2 minutos de los dos escapados. Esa es por tanto la situación de carrera cuando faltan aproximadamente 5 o 6 kilómetros para que comience la ascensión
al puerto de Pajares. Ahí al fondo vemos también al pelotón, por tanto a 2:15, confirmando esa referencia que nos ofrecía hace unos instantes Alberto Bacigalupe, un pelotón en el que vienen todos los importantes y en el que ha tenido que retirarse Anselmo Fuerte. Y no tomó la salida Miguel Indurain. Recordar que son las dos bajas importantes de esta 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Ahí vemos a Enrique Aja y a Roberto Torres en las primeras rampas de ascenso al puerto de Pajares. Un puerto terrible, durísimo, con desniveles incluso del 17% en los últimos kilómetros de la jornada y con variaciones. Esto es la localidad de Puente de los Fierros, y aquí exactamente en realidad será donde se inicie el ascenso al puerto de Pajares. Como decía, un puerto muy duro, con desniveles de aproximadamente el 17% en sus tramos finales y con un desnivel medio del 6,5%. Moto 2, Juan Carlos Rivero, adelante. Se reducen las diferencias de este grupo de 6 hombres con respecto al pelotón en el que marchan todos los fuertes de la carrera que siguen en competición. En un instante van a ser alcanzados porque la diferencia es ya de apenas 10 metros. Vemos la cabeza de la carrera, en la que es precisamente un hombre del equipo Carrera. La cabeza del pelotón, un hombre del equipo Carrera, el que está haciendo... Trata de Primoz Zerin, el yugoslavo que dirige David Boifava. También hemos visto ahí a su compatriota Piovani y detrás hombres del equipo del líder. El equipo Reynolds, y también a Javier Murguialday en las primeras posiciones de ese pelotón. Muchos hombres del Marlboro todavía ocupando las primeras posiciones del pelotón, y Fabio Parra aparece, también lo hace Pedro Delgado, que rápidamente al comienzo de la ascensión del puerto de Pajares pasa a situarse en las primeras posiciones de este pelotón. Mucho se ha comentado sobre la actuación del equipo de Pedro Delgado en la etapa de ayer, un equipo, unos compañeros que trabajaron de forma magnífica hasta el pie del ascenso a los lagos de Covadonga. El encargado de apoyar ahí a Pedro Delgado era Miguel Indurain, al que sin embargo esa caída en el descenso del Mirador del Fito le impidió estar entre los mejores. A pesar de ello, una buena ascensión del de Villava, que llegó a tan solo 30 segundos de su jefe de fila, pero no pudo efectuar esa labor de ayuda importantísima. Juan Carlos Rivero. A la altura del Puente de los Fierros, estos 6 hombres han sido ya alcanzados por el pelotón principal. Minuto y medio de los dos escapados para el pelotón. Y queda por el medio todavía, suponemos, el corredor austriaco Helmut Besselberger, cuando Enrique Aja ha demarrado. Alberto Bacigalupe. Te corroboro tu acerto. Enrique Aja se marcha, el esfuerzo de Roberto Torres ha pagado factura, se queda el corredor del Lotus Fahor, que sin embargo ha copado todos los premios de la jornada hasta ahora mismo, y marcha el discípulo de González Linares. Perteneciente a un equipo que va a tener muchos problemas para no estar presente en el próximo Tour de Francia, porque ocupan estos lugares una posición que no le clasifica entre los 20 primeros de los equipos del mundo, y con la retirada de Raymond Dietzen y los pocos puntos que probablemente pueda conseguir el Teca en esta Vuelta Ciclista a España, va a tener muchos problemas para estar presente en el Tour. Puede ser uno de los 4 que bajo la modalidad de wildcard pueda inscribir la propia organización del Tour, y esa es la esperanza que le queda al director del conjunto Teca, José Antonio González Linares. Seguimos viendo a los corredores de la Marlboro en cabeza, Jesús Rodríguez Magro también con William Palacios ocupando las primeras posiciones del pelotón, con Javier Luquín realizando el trabajo de castigo en estos primeros kilómetros de ascensión para beneficiar el posterior trabajo de Pedro Delgado en su enfrentamiento fundamentalmente con Fabio Parra y con los corredores del BH, Federico Chávez y Álvaro Pino, una vez que Anselmo Fuerte se ha retirado. Enrique Aja es el mejor clasificado de su equipo, marcha en el puesto 24 a 13 minutos 21 segundos del líder, de Pedro Delgado. Se trata de uno de los veteranos del pelotón español, empezó como profesional precisamente en el Reynolds en 1983, ya en la temporada 86 pasó bajo las órdenes de José Antonio González Linares en el equipo Teca. Tiene 29 años, nació en Villaverde de Pontones, Cantabria, mide 1,75 y pesa 66 kilos. Cuando atención, porque por detrás parece que hay también movimiento. Vamos a Juan Carlos Rivero.
La diferencia entre Besselberger y el grupo principal se va reduciendo considerablemente. Ahora es tan solo de unos 10 segundos. Va a ser alcanzado de un momento a otro. Vamos a ver, parece por un hombre de la ADR. Janusz Kuhn, el soviético nacionalizado noruego del equipo ADR. Janusz Kuhn, que ha salido como una auténtica flecha del pelotón y ha alcanzado rápidamente a Besselberger, otro corredor amarrado también del grupo, y acaba de sobrepasar al corredor austriaco del equipo Caja Rural y marcha en persecución de Janusz Kuhn. Ahí le vemos al corredor nacionalizado noruego, soviético de nacimiento, del conjunto que capitanea teóricamente, aunque no está presente aquí, el norteamericano Greg Lemon, y ese otro hombre con algunos metros perdidos con respecto a Janusz Kuhn es el que también había partido tras él en el demarraje que ha hecho en el pelotón, liberándose de peso para los kilómetros finales de la extensión, lanzando la bolsa de avituallamiento. Adelante, Juan Carlos. Se trata de un hombre del Real Capo Estebón, de Gerardo Moncada. Gerardo Moncada, por lo tanto, el que sigue la rueda de Kuhn, aunque una diferencia de unos 15 metros, y a continuación el grupo principal a aproximadamente unos 20 metros. Janusz Kuhn situado a 8 minutos 26 de Pedro Delgado en el puesto 18, en el puesto 17 Gerardo Moncada a 8.06, cuando estamos viendo a un Pedro Delgado que ya ha tomado también las primeras posiciones y que vigila con el rabillo del ojo a Fabio Parra. Y a Federico Chávez, que va detrás de él, y Álvaro Pino, que va al lado de Fabio Parra. Ahí están los hombres importantes de la clasificación general. Luik Zuckerwijk, ese corredor del equipo Lotus Taor, que marcha también ocupando las primeras posiciones. También vemos a Martín Farfán, el hombre que cabeza el Gran Premio de la Montaña. Por ahí aparece Óscar de Jesús Vargas, también aparece Iñaki Gastón, el corredor del equipo Kelme, y ahí intentando el demarraje en estos momentos este corredor del conjunto Café de Colombia por la parte derecha de la calzada, demarrando rápidamente. De todas formas, no parece que vaya a tener éxito. Vámonos con Alberto Bacigalupe. Kilómetro 139, primer lugar, Enrique Aja, a 24 segundos, Roberto Torres, a 2 minutos, Kuhn y Moncada, y a 2 minutos 10 segundos del pelotón. Después la situación de carrera cuando estamos aproximadamente a 13 kilómetros de la conclusión de esta 18ª etapa en la estación de Brañillín, donde el tiempo está muy cubierto y hay ahora mismo una niebla amenazadora. Afortunadamente ha levantado un poco la niebla y podemos ofrecerle en la parte de abajo al menos estas imágenes, aunque lleguen con algunas deficiencias, pero por fortuna, ya les digo, podemos estar ofreciendo el desarrollo de los kilómetros finales de esta 18ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Estos son los dos hombres que marchan todavía en la cuarta posición, porque recordamos que por delante de ellos están Aja, el hombre que acabamos de ver, detrás está Roberto Torres, que ha sido el protagonista de la escapada de la jornada, y detrás a 2 minutos figuran esos dos hombres, Janusz Kuhn y Gerardo Moncada, y a 2 minutos 10 segundos este pelotón en el que continúa siendo el yugoslavo Zerin del conjunto Carrera el que marcha marcando el ritmo de la extensión en estos primeros kilómetros, en la cabeza del pelotón principal en el que están todavía todos los hombres favoritos. Repetir una vez más, porque por si hay alguien que se haya incorporado tarde a nuestra retransmisión, las retiradas antes de la salida de Miguel Indurain y en el transcurso de la etapa de Anselmo Fuerte. Miguel Indurain por una caída sufrida ayer con fractura de las cabezas del cúbito y el radio de su brazo izquierdo, y en el caso de Anselmo Fuerte a raíz de un fortísimo catarro que le ha impedido descansar y dormir a lo largo de la noche y que le ha hecho no posible soportar el peso de la etapa de hoy. Todavía no tienen recepción visual estos dos hombres, Janusz Kuhn y Gerardo Moncada, del corredor que va por delante de ellos, Roberto Torres, menos aún de Enrique Aja, que está disputando su 6ª Vuelta a España. Ya ganó una etapa en esas 5 participaciones anteriores. Su mejor clasificación la obtuvo en el año 87, en el que ocupó el puesto 19, y el año pasado se vio obligado a abandonar. Este año digamos también que Enrique Aja está aquejado de una tendinitis en su brazo izquierdo. Ello no le impide estar ahora en cabeza de carrera. Nos pide paso Juan Carlos Rivero. Porque ha saltado el soviético Ivanov del grupo principal, haciendo cabeza de puente entre Kuhn y Moncada,
y ese pelotón. Ha saltado por lo tanto Ivanov, aunque va a ser rápidamente alcanzado por el grupo. Es otro de los hombres importantes que ha demostrado estar muy fuerte en esta Vuelta Ciclista España 1989. El pelotón en la cabeza de la carrera, Enrique Aja, acaba de pasar por la localidad de La Romia, que se encuentra exactamente a 13 kilómetros y medio de la conclusión de la etapa. Hemos visto también a Álvaro Pino ya ocupar las primeras posiciones de ese pelotón. No olviden que Álvaro Pino fue el ganador de la etapa que acabó en Brañillín el año pasado. Era León Brañillín. Por primera vez se llegaba a esta estación invernal y allí Álvaro Pino sacó 1 minuto y medio al segundo clasificado, su compañero de equipo Laudelino Cubino. A Parra le sacó 1.37 y a Echave 2.29. Son las referencias, si de algo sirven, aunque siempre comparar de un año a otro es difícil. Además, teniendo en cuenta que el año pasado Álvaro Pino ya no era de los que se jugaba la victoria final de la Vuelta, porque había perdido todas sus posibilidades en aquella etapa del viento entre Valladolid y León. En cambio, hoy Álvaro Pino, después de su magnífica actuación en la jornada de ayer que terminó en los Lagos de Covadonga, sí que ha vuelto a recuperar sus posibilidades de luchar por la victoria final a 1 minuto y 21 segundos de Pedro Delgado en la clasificación general. Juan Carlos Rivero, adelante. El pelotón principal a la altura de La Romia rápidamente van a alcanzar a Janus Kuhn y a Gerardo Moncada, y en unos instantes lo van a hacer también con Roberto Torres. Ahí aparecen ya en la cabeza del pelotón Martín Farfán, Néstor Mora, Fabio Parra, Pedro Delgado, Ivanov, Álvaro Pino, Federico Echave, Luke Swikerbuik. Todos los hombres bien clasificados, los que luchan por los puestos de honor en esta Vuelta Ciclista España 1989. Los corredores de Kelme comienzan a marcar el ritmo, de castigo para Pedro Delgado, que me da la impresión que una vez más ha quedado solito en estos compases finales de la 18ª etapa de la Vuelta Ciclista España. Ha sido ya alcanzado Janus Kuhn y Gerardo Moncada. También es neutralizado ahora Roberto Torres, el hombre que durante gran parte de la etapa ha marchado en primera posición. Observen cómo Pedro Delgado se ha puesto a rueda de Fabio Parra, intentando aprovechar un poco el trabajo que está haciendo el compañero de equipo del colombiano. Son las demás unidades de ese pelotón. Hemos visto a Marino Lejarreta, Ángel Ocaña, Juan Tomás Martínez, Jesús Blanco Villar y en fin, parece que el pelotón al menos, si no se puede considerar totalmente roto, sí que mantiene una unidad por lo menos de sus 30 primeros clasificados. Ahí están, sí, los hombres importantes, porque también veíamos a Óscar de Jesús Vargas por La Romia. La Romia es exactamente el nombre de ese pueblo en la ascensión a Pajares, a 13 kilómetros de la línea de meta, a 12 kilómetros y medio de la línea de meta. En la ascensión al puerto de Pajares, Saúl Morales en las primeras posiciones de este pelotón. Es el colombiano del Kelme, Pedro Saúl Morales, el que está marcando el ritmo, de ayuda para su compañero Fabio Parra, de castigo se supone para su gran rival Pedro Delgado y para también su gran rival Álvaro Pino, que parece querer abrirse hueco para intentar demarrar en esta ascensión al puerto de Pajares, que él conoce muy bien y donde, como decía Ramón Pizarro, consiguió en la estación de Brañillín el año pasado su segunda victoria en la Vuelta Ciclista España. Están ustedes viendo el trabajo que les cuesta ahora ascender a los corredores. Todavía dentro de un par de kilómetros llegarán a una zona más dura con un desnivel del 10%, y ya en la parte final del ascenso a Pajares la pendiente se situará en torno al 15%. Atención al ataque de Parra. Por lo menos ha cobrado la cabeza del pelotón y ha marcado, incrementado el ritmo. Parecía que intentaba marcharse el corredor colombiano del Kelme, pero lo que ha hecho es coger la cabeza del pelotón y comenzar a marcar un ritmo que tampoco es demasiado fuerte, porque Swikerbuik es el que ahora está imponiendo más que un tirón. Se puede decir que es un ritmo muy fuerte al que han seguido Ivanov y Gastón por si acaso. Y rápidamente también por detrás aparecieron Fabio Parra, Pedro Delgado, Federico Echave, Jesús Blanco Villar, que aparece también por ahí detrás, y Óscar de Jesús Vargas, el hombre que lleva el maillot de líder de la montaña, que aparece también en las primeras posiciones de este pelotón. Se está subiendo a un fortísimo tren, a un fuerte ritmo, pero aquí nadie se descuelga. Alberto Bacigalupe, Moto 1, adelante. Kilómetro 143 de etapa. La diferencia entre Enrique Aja y el pelotón es de 1 minuto 20 segundos. Se va reduciendo, por tanto, se ha reducido en medio minuto la ventaja de Enrique Aja, cuando, atención, porque ha saltado ese hombre, Iñaki Gastón, que ha puesto unos metros
de por medio entre él y el grupo de los favoritos. Álvaro Pino también por la parte derecha de la calzada, que intenta irse tras el Pedro Delgado. Delgado que le sigue, y Parra que rápidamente va a coger también la rueda del corredor segoviano. El ataque correspondió a Iñaki Gastón, la respuesta inmediata a Álvaro Pino, y la respuesta también inmediata de Pedro Delgado, Fabio Parra, Iván Ivanov. Aquí no se queda nadie, los hombres fuertes de la clasificación general se están jugando en esta, una de las últimas etapas de montaña, todas sus posibilidades, mientras los favoritos, que parece se ha reducido. Lo que estaba cantado antes de iniciarse la etapa se está produciendo, y es los ataques que Pedro Delgado está recibiendo por parte de los hombres de Kelme. Ahora sí, Iván Ivanov, el corredor soviético del equipo Alfa Lum, que lleva ese maillot de colores correspondiente a la clasificación de la combinada, y es el que está también demarrando. Es la segunda vez que lo realiza ya en esta ascensión el corredor soviético. Ha respondido rápidamente Álvaro Pino. Iván Ivanov no es que ocupe el primer puesto en la combinada, el segundo detrás de Óscar de Jesús Vargas, pero que como este lleva el maillot de la montaña, al soviético le corresponde llevar el maillot de la combinada. Ivanov primero, Pino segundo, Parra tercero, Delgado cuarto. Ahí están todos los hombres importantes de la clasificación general en este pelotón cada vez más reducido en número de corredores que marchan en el camino del puerto de Pajares, lloviendo y afortunadamente por una extraordinaria carretera que favorece indudablemente la marcha de los corredores. La niebla está cayendo otra vez fortísimamente, y demarraje nuevamente de otro Kelme, probablemente Pedro Saúl Morales. La niebla ha bajado ya de forma insistente sobre la meta en Brañillín. Vámonos por tanto a las motos. Nos pedía paso primero Alberto Bacigalupe. Continúa decreciendo la ventaja de Enrique Aja sobre el pelotón de importantes. Ahora es de 49 segundos 36 centésimas. Vamos atrás porque ahí está lo importante de la prueba. Adelante, Juan Carlos Rivero. Hay aproximadamente unos 12 segundos entre Ivanov y Pedro Saúl Morales con respecto al grupo principal. Aproximadamente unos 12 segundos, tirando de ahora los dos hombres que están en cabeza de este grupo, que son Ivanov y Pedro Saúl Morales, tirando el soviético con una fuerza extraordinaria. Aproximadamente ahora unos 15 segundos. Pues son dos hombres auténticamente peligrosos. A 1.44 está Pedro Saúl Morales en la general, ya 2 minutos Ivanov, que es además un acreditado contrarrelojista. Por lo tanto, es también un hombre peligroso de cara a la clasificación general, y ahí están viendo con la fortaleza terrible con la que ha demarrado del pelotón, llevándose a Pedro Saúl Morales, el vigilante enviado por Fabio Parra, aunque también es un hombre que cuenta, como no, de cara a la clasificación general. Iván Ivanov, Pedro Saúl Morales, y por delante Enrique Aja, cabeza de carrera, el corredor santanderino del equipo Teca, que en estos momentos marcha por delante. Metros respecto al grupo principal, y tras ser asaltado como un auténtico resorte Pedro Delgado. Pues cuéntanos. Tiene a nosotros y a ustedes aislados de conocer en estos momentos qué es lo que está ocurriendo en esa cabeza de carrera, que viene emocionantísimo con una diferencia que todavía le permite llevar el líder, y yo creo que pues tiene que traerlo en marcha mucho últimamente. Es curioso, José Manuel, que tres hombres importantísimos ahora mismo. Mantenemos una ligerísima línea de comunicación con la carrera, aproximadamente a 5 kilómetros de la meta. El soviético Ivanov es el hombre que ocupa la cabeza de carrera. Parece que ha alcanzado ya a Enrique Aja y que está tirando fortísimamente para establecer la mayor cantidad, la mayor diferencia posible en esta línea de meta, en la que, como ustedes pueden comprobar, no se ve absolutamente nada. Anteriormente, la estación de Brañillín, Iván Ivanov, como les decía, que el segoviano iba a recibir ataques no ya de los hombres de Kelme, que tiene 3 situados entre los 10 primeros de la general, ni siquiera tampoco de los del BH, que tiene 2. Es un cuarto de hora, se despejó completamente el cielo, ¿no? Pues sí, es una verdadera lástima, porque los parajes por aquí son maravillosos. Esto con días despejados son preciosos los sitios, y por otra parte, pues lo que más interesa a los aficionados es privarles de esas imágenes tan estupendas que ofrecen los ciclistas, sobre todo con la espectacularidad que está teniendo la subida a Pajares y a Brañillín, puesto que los tiempos son mínimos y van todos los artistas principales en ese grupo de cabeza,
que es una verdadera lástima que todos los aficionados españoles no puedan presenciarlo. Me parece, hoy y ayer, indudablemente, sobre todo hoy, con esta tormenta que está cayendo ahora, va a perjudicar mucho a los ciclistas, y el viento, como casi siempre, puede tener mañana, como tú dices, mucho que decir. Tú... Continúan y por fortuna que lo están haciendo muy bien. A ver si tenemos suerte con la lluvia. Parece que comienza a despejarse un poquito la niebla. Ya vemos un poquito más, por lo menos ya vemos la pancarta de línea de meta, cosa que cuando nos sentamos aquí en el set no veis. Gracias a un recodo que hace la carretera, y todavía no vemos aparecer a ningún corredor. Según nos informan, parece que faltan un par de kilómetros para que finalice la etapa. Sí, exacto. Bueno, pues estaremos muy atentos, porque nuestras cámaras de meta nos podrán dar, por lo menos, ahora que se ha despejado un poquito la niebla, afortunadamente, por lo menos, digamos que a nivel del terreno donde nos encontramos, y fíjense en estas imágenes cómo se nota perfectamente a la cabeza de carrera en estos momentos. No, es un aficionado, es un aficionado, sí, en el efecto. auténtico. Como se descolgaba y le ha hecho una labor, pero que tampoco significa mucho. Al contrario que hoy, que hemos visto a Perico, no sé quién habrá, cuando hemos visto las imágenes antes, ya estaban llegando, ya habían pasado el Ruchu, que decimos aquí, estaban llegando a lo duro, y allí sí es donde necesitaba un hombre, pero se apreciaba que no le atacaban, muy duro. Entonces hoy hubiese sentido más la falta de ese gregario fiel y bueno en la montaña, como necesita todo un campeón en momentos determinados. Por lo menos hasta la Romía sí que iban con él hombres como Jesús Rodríguez Magro, como Luquín o como William Palacios, y ahora me parece que sí, ya tenemos imágenes de algún corredor llegando en los primeros lugares. Iván Ivanov, efectivamente, el soviético nacionalizado noruego Iván Ivanov, que en estos momentos es cabeza de carrera. Fíjate qué ritmo, qué fuerza trae. Sí, parece como si estuviera empezando la etapa. Está en un terreno que es llano, es el terreno que hay de 1 kilómetro, faltando 1 kilómetro es prácticamente llano y para abajo. Está afrontando ahora ya los últimos 150 metros que ya tienen un desnivel más considerable. Pues adelante Ramón Pizarro desde línea de meta para tomar referencias al paso por la misma de Iván Ivanov. Ahí está, en efecto, Iván Ivanov con una ventaja bastante cómoda sobre el resto de corredores, que le va a permitir afrontar ya los últimos 300 metros de ventaja en más de medio minuto, lo que lleva el soviético Iván Ivanov. Todavía no vemos aparecer el grupo. Ahí está, un grupo de 4 hombres en el que vemos a Pedro Delgado, Fabio Parra, Álvaro Pino y Óscar de Jesús Vargas. Son los 4 corredores. Iván Ivanov, que dentro de unos instantes ya va a cruzar la línea de meta como vencedor en esta 18ª etapa. La carrera absolutamente rota y la llegada de Iván Ivanov. Vamos a buscar por detrás. Ahí viene Perico Delgado de Marrando, de Fabio Parra, Álvaro Pino y de Óscar de Jesús Vargas, que son los 4 hombres que componen ese grupito. Suponemos que lo es el segundo, y no solo Delgado no va a perder tiempo con Fabio Parra, sino que le va a coger algunos segundos en el final de esta etapa. 18 segundos, más o menos, los que ha perdido con Iván Ivanov, y unos 3 o 4 segundos después han entrado Parra, Álvaro Pino y Óscar de Jesús Vargas, el corredor colombiano. Vamos a ver si los jueces dan el mismo tiempo a ese grupo de 3 corredores, que ha llegado en efecto a 19 segundos de Vargas. Ahora llega Jean-Claude Bagot a 42, Pedro Saúl Morales a 45. Ese es John Unzaga. El que cruza ahora la línea de meta es Martín Ramírez. John Unzaga, el hombre que pasa ahora. A 1 minuto y 8 segundos. Como pueden ustedes comprobar, Iñaki Gastón a 1:12. Ese era Carlos Jaramillo. Luke Swikerwick a 1:22. No vemos aparecer a Chávez. Ahora sí aparece Fede Chávez a 1:28 del ganador Pedro Delgado en la clasificación general. Con 2 o con 3 segundos habrá que esperar. La confirmación oficial del tiempo nos la va a dar ahora Emilio Tamargo. Y 4 horas, 24 minutos, 32 segundos. A 52 segundos el grupo que encabezaba Delgado. Le han dado el mismo tiempo entonces, Emilio, a Pedro Delgado que a Pino, Parra y Vargas. Exactamente, a 52 segundos. Por tanto, 20 segundos la diferencia entre Ivanov y el grupo de 4 perseguidores.
Blanco Villar, Juan Tomás Martínez y Enrique Aja a 2:15. Ahí está Pedro Delgado totalmente empapado. Su semblante después del esfuerzo tremendo que ha tenido que realizar hoy en esas condiciones realmente dantescas. Observen ustedes cómo llegan uno tras otro los corredores. Pello Ruiz Cabestany es el que llegaba ahora a 2:40. Janus Kuhn, que lo ha hecho a 2:43. Álvaro Pino ya despojado del jersey y también secándose, intentando reconfortarse en el interior del autobús de Televisión Española. Pino y Delgado frente a frente, cambiando impresiones sobre el desarrollo de la etapa, suponemos. Posteriormente Pedro tendrá la ocasión de preguntarles qué es lo que hablaban ahí dentro del autocar de Televisión Española. Más corredores que llegan a línea de meta. Pasan ya 3 minutos y medio desde que lo hiciera Iván Ivanov. Delgado con una ventaja de 2 segundos sobre Fabio Parra. En tercera posición se coloca Óscar Vargas a 1 minuto y 2 segundos. En cuarta plaza Álvaro Pino a 1:21. Va a mantener quinta plaza para Federico Echave a 1 minuto y 52 segundos. Pedro Saúl Morales, que se pone a 2:09. Iván Ivanov, que se coloca a 1:40 en quinta plaza. Así pues, vamos por orden. Primero, Pedro Delgado. Segundo, Fabio Parra a 2 segundos. Tercero, Óscar de Jesús Vargas a 1:02. Cuarto, Iván Ivanov. Cuarto, Álvaro Pino a 1:21. Quinto, Iván Ivanov a 1:40. La sexta plaza para Pedro. Y con Pello Ruiz Cabestany, porque Pello acaba de cubrir la subida y Pello, más duro casi por la velocidad a la que se ha corrido que los Lagos ayer. Pues sí, yo creo que más duro, sobre todo por el recorrido que había durante toda la etapa, que ayer para los Lagos, bueno, había repeches, pero una carretera buena, y hoy ha sido una carretera estrecha, sinuosa. Ayer tuvo un día malo, pero lo ha pasado, y yo sigo confiando en él y creo que no sé lo que ha pasado hoy, la verdad. Ha llegado segundo y detrás, y con él Pino y Parra. Bueno, entonces yo sigo creyendo que él es el máximo favorito. Sin embargo, lo tiene muy difícil y está su liderato lo tiene, o sea, en peligro. Yo creo que si llega a contrarreloj, creo que va a dominar a los otros rivales y ahí es donde va a jugar. El esfuerzo realizado, que ha sido tremendo en la etapa de hoy, la tos de Pedro Delgado. Vamos a escucharlo. Bueno, ahora me toca a mí enseñar las partes púdicas. Y encima va contra el espejo. Mírale. En fin, seamos de Pedro Delgado. Vámonos con Emilio Tamargo. Una entrevista. Mientras vemos la entrada de Perico Delgado, que a pesar de que los jueces digan que ha entrado en el mismo tiempo, a mí me da la impresión, José Manuel Fuente, antes de devolver la conexión a Emilio Tamargo, que sí que ha cogido por lo menos un segundito de ventaja, ¿no? Sí, perdona, José Manuel Ramón. Perfecto. Hay un segundo de ventaja entre Pedro Delgado y el grupo de Pino, Parra y Val. Valladolid, ahí ven el perfil. 19ª etapa, 159 kilómetros, 400 metros, absolutamente llanos. Es más, yo diría que incluso cuesta abajo y con un viento que, como digo, no ha perjudicado en absoluto a lo largo del recorrido a los corredores.